Ahora abordaremos las temáticas y las conceptualizaciones que tienen que ver con esta nueva forma de comprender la gestión del conocimiento. Las organizaciones tienen que focalizar como elemento primordial en sus procesos productivos la gestión de la información y, en cierto modo, la gestión del conocimiento, lo cual les va a permitir asumir ventajas competitivas en relación a otras organizaciones o en sus nichos de mercado y negocio. Es sumamente importante, en la cual se debe entender que los fundamentos y los conocimientos teóricos, así como los conocimientos prácticos de los miembros que son parte componente de la organización, deben tener una aplicación real y concreta en modo colectivo para producir nuevas soluciones y resolver problemáticas de aplicación según el impacto con respecto a las soluciones que ofrece la empresa o la organización en la sociedad en la cual es partícipe. En cierto modo, estas organizaciones tienen que gestionar la información para producir nuevos conocimientos y poder difundir al interior de la misma nuevas formas de relacionar los datos, la información y entender de manera continua opciones de conocer todos los elementos que fundamentan sus procesos y desarrollar planes de mejora continua en busca de una calidad en permanente construcción. ¿Cómo se puede caracterizar la gestión del conocimiento? Primeramente, la gestión del conocimiento involucra la combinación de información, de experiencia, de la relación con el contexto, interpretar esta información y reflexionarla a partir de los elementos componentes al interior de la organización misma. Entonces tenemos por una parte esta relación desde un fluir de los datos, la información y el conocimiento, lo que tiene que ver por un transcurso en 3 niveles hasta la producción del conocimiento mismo. Los datos, en definitiva, son observaciones simples, sencillas de los distintos estados y percepción del mundo. Se organizan y estructuran fácilmente, se capturan con facilidad y se pueden organizar por medios informáticos, se pueden cuantificar y se pueden manipular y transferir con facilidad. ¿Qué es la información? Es tomar estos datos y, a partir de la pertinencia y la resolución de problemáticas aplicables que podemos aprovechar con ellos, necesitamos desarrollar análisis, conceptuar y levantar significados de esta misma información y tratar de intermediar en las relaciones de la organización cómo desarrollar una aplicación tangente y real a las soluciones que pretendemos dar. Entonces, los datos se transforman en información como un valor importante en la organización. Y finalmente, el conocimiento es, a partir de esta información, que ya se vuelve valiosa para el desarrollo y el crecimiento, no tanto organizacional como un grupo colectivo, sino también individual, incluir a medios reflexivos y síntesis aplicables en el contexto las soluciones que proponemos al mercado. Sus características son que el conocimiento es difícil de organizar y estructurar algunas veces, no es muy fácil cuantificarlo y estructurarlo a niveles digitales o niveles informáticos. Es definido primordialmente como un conocimiento tácito, que es una conceptualización que veremos más adelante. Y la transferencia del conocimiento es complicada. Es mucho más fácil transferir datos, mucho más fácil transferir y gestionar información, pero sumamente difícil ya transferir conocimiento. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del conocimiento? Primero, la experiencia de todas las personas que participan en la organización. La experiencia tiene un valor realmente importante porque puede nutrir frente a la búsqueda de soluciones en situaciones complejas. La verdad o el conocimiento práctico. Mucho de la información, de los datos o del conocimiento se puede levantar desde fundamentos teóricos, pero a partir de las experiencias de los componentes de la organización
tenemos realmente un conocimiento práctico que a veces no está en los textos, no está en los estudios y cuesta asimismo poder medirlo o poder organizarlo fácilmente. Entonces, los elementos desde el raciocinio práctico de los componentes de la organización son sumamente importantes. Otro elemento clave del conocimiento tiene que ver con entender que la realidad es sumamente compleja y las soluciones también tienen que darse desde una perspectiva de la complejidad. Entonces el conocimiento debe ser coherente con esta mirada de la realidad desde la complejidad. Otro elemento importante es establecer ciertas reglas empíricas. A partir del análisis crítico, reflexivo, iremos encontrando de manera reiterativa ciertos elementos que continuamente se dan. Podríamos encontrar inferencias, relaciones causales, etc., lo cual va a permitir ir levantando en cierto modo hipótesis o ciertas teorías de aplicación empírica o práctica. Y otro elemento fundamental del conocimiento tiene que ver con lo valórico, con las creencias y todo lo actitudinal de los componentes de la organización en referencia al contexto en el cual están situados. Encontramos entonces dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito es aquel conocimiento que es difícil de codificar, que es en cierto modo lo valioso a partir de la experiencia de los componentes de la organización. Es complejo de transmitir, así como también de poder conservar. Está relacionado con las actitudes, con los valores personales, con las experiencias, inclusive con los ideales de sus integrantes. Y por otro elemento, el conocimiento explícito ya es el saber que se ha codificado y se ha compartido a nivel de información dentro de la organización. ¿Cuáles son algunos elementos fundamentales como proceso de la parte de la gestión del conocimiento? Por una parte, la socialización, que tiene que ver con que todos los elementos partícipes de la organización puedan entre ellos compartir su experiencia, sus perspectivas, sus conocimientos, también el acervo de información, etc. Como un colectivo que se hace consciente del poder real, del aporte que cada uno de los elementos puede hacer al grupo. Otro elemento importante en la gestión de la información y el conocimiento es la exteriorización, o sea, es convertir este conocimiento tácito en conceptos explícitos a través de la categorización, del análisis, del uso de metáforas, de la posibilidad de documentación para poder comunicar entre ellos esta información. Esta es una parte fundamental de la organización. La combinación, que tiene que ver con el reconsiderar todo el potencial del conocimiento explícito, que viene de distintas fuentes, ya no solamente considerando la fuente a partir de los miembros propios de la organización, sino también fuentes externas a través de medios de recopilación de información y datos. Y a partir de todo este contraste, producir y clasificar nueva información para conocimiento explícito. Y otro elemento importante es la interiorización, que tiene que ver con transformar el conocimiento explícito en conocimiento tácito, o sea, en una profundización nuevamente interna de cada uno de los componentes, que tiene que ver con volver a valorizar, con volver a desarrollar nuevamente una transición hacia los elementos valóricos, actitudinales de los componentes de la organización. Por último, para entender de qué manera la gestión del conocimiento se puede desarrollar por procesos que son claves para el desarrollo y el crecimiento de las organizaciones que aprenden, hay dos elementos que hoy día se están considerando como sumamente importantes para esta gestión de un contexto de crecimiento de la organización. Una es asumir un contexto que hoy día se habla de ecología de conocimiento. La ecología del conocimiento es una conceptualización como un hábitus donde la organización en relación con su contexto, a partir de ciertos elementos propios, tiene todo el potencial y las posibilidades de crecer.
Y otra conceptualización importante en la gestión de conocimiento de las organizaciones es concebir a la organización como una comunidad de práctica. La ecología del conocimiento, por una parte, es considerar este elemento de hábitus, pero a partir de la riqueza de las redes de relación, de la interacción y del potencial comunicacional de todos los agentes y partícipes de la organización, donde comparten sus experiencias, sus conocimientos y básicamente de una forma metódica sustentado por elementos tecnológicos e informáticos. Y a partir de estas interacciones o de estas construcciones relacionales, todos los agentes organizacionales intercambian sus saberes, sus experiencias, sus valoraciones, etc. Y por último, la ecología del conocimiento permite primordialmente valorar en todas las personas su potencial de contribución para enriquecer a toda la comunidad.